Hola, soy Miguel Salinas. ¿Qué es la gestión de proyectos? Pues es un enfoque metódico que se orienta en la estimación, administración y cumplimiento de los objetivos específicos, medibles, alcanzables y realistas para la realización de tareas dentro de una organización. Y sus objetivos son claros. Primero es gestionar el arranque y evolución de los proyectos. En segundo es administrar y resolver problemas que puedan suscitarse durante el proceso. Y tercero, facilitar las tareas de fidelización y aprobación del proyecto. ¿Por qué es importante la gestión de proyectos? Bueno, más del 90% de los proyectos fallan. Casi un tercio serán cancelados y más de la mitad costarán 189% más de lo estimado. Entonces son números nada agradables y que al parecer suceden muy a menudo. Entonces, la gestión de proyectos se realiza, se utiliza para intentar minimizar que esta cosa suceda. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, con la optimización del presupuesto, porque es importante la rentabilidad. La planificación realista. Generalmente las pérdidas económicas y de tiempo están asociadas a decisiones erróneas que no son acordes a las necesidades reales y a las dinámicas futuras de los entornos, porque muchas veces se plantean proyectos que suenan muy bien en teoría, pero en la realidad fracasan. ¿Por qué? Porque no fueron realistas. Se encarga también la gestión de proyectos de una mayor calidad, porque ya se sabe que el control de calidad es un aspecto elemental de la gestión de proyectos. Es por ello que implementarla permite tener mejores resultados y generar, alcanzar un alto rendimiento en cada una de las acciones y actividades. También se encarga de minimizar los riesgos, porque se garantiza una mejor planificación y prevé el futuro con precisión, porque existirán muchos menos riesgos asociados a la ejecución de proyectos. Y finalmente, la gestión de proyectos deja algo muy importante que es el aprendizaje, porque cuando todo el equipo de trabajo está realmente involucrado en un proyecto y lo sigue de cerca, este se convierte en una experiencia que aporta aprendizaje y que enriquece a la organización en general. Además, se trata de un proceso que permite conocer mejor a la persona y también recolectar información de interés sobre diferentes áreas, así como medir las capacidades y destrezas de diferentes miembros del talento humano. Sin importar el tipo de proyecto, aplican estas tres fases, aunque pueden en algunos textos ser 5 y no 3. Aquí nos quedaremos con 3 para simplificar la explicación. La primera fase es la ejecución, que es la implantación de la programación desarrollada para el proyecto, es decir, ejecutar el proyecto como tal, según lo que se tiene estipulado. El control es el seguimiento de las actividades, el cumplimiento de los objetivos, la evaluación de los resultados y el control de los recursos utilizados. ¿Cómo se hace esto? A través de indicadores que también se han determinado previamente cuáles son los que realmente se utilizan y son importantes para medir que se estén cumpliendo los objetivos. Y finalmente es el cierre, que el cierre debe ser el informe final que diga si se cumplieron o no los objetivos del proyecto y cuáles son las recomendaciones para futuros proyectos, que finalmente se traduce en aprendizaje, porque un proyecto que no es aprendizaje simplemente no es un proyecto exitoso. Existen 5 tipos de gerencia de proyectos, los cuales vamos a hablar más adelante durante esta presentación. La primera es la gestión de recursos humanos, el segundo es la gestión de compras, la tercera es la gestión de la información y comunicación, la cuarta la gestión de riesgos y la gestión de calidad de proyectos es la quinta. Todas son igual de importantes, aunque para mí una de las más importantes vendría siendo la de recursos humanos. El primer tipo de gestión del que se hablará será la gestión de recursos humanos. La gestión de recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. Consiste en la planificación organizacional, la adquisición de personal y en el desarrollo del equipo. Comienzo por este porque considero que es uno de los más importantes, porque aunque se tengan los recursos y se tenga la idea, se necesita el personal adecuado para llevarlo a cabo. Y es una gestión muy importante porque muchas veces todos tienen las capacidades, pero hacer que trabajen en equipo efectivamente es un proceso complicado. Este tipo de gestión tiene 4 procesos, los cuales se hablarán a continuación. El primer proceso de este tipo de gestión es desarrollar el plan de recursos humanos. Esto no es más que el proceso por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección del personal. Las claves de este proceso es identificar los recursos humanos que tienen
habilidades que requiere el proyecto, los roles y responsabilidades dentro del proyecto, el organigrama del proyecto o los organigramas, el plan de dirección del personal y el cronograma de adquisición y liberación del personal. Es decir, se tiene un proyecto que tiene ciertas necesidades o que requiere que se hagan ciertas cosas que no cualquier persona puede hacer. Entonces, lo importante sería identificar aquellas personas dentro de la empresa, dentro de la compañía, que tengan estas habilidades y qué roles van a tener, quién va a ser responsable de los equipos. Los organigramas, como en cualquier compañía, son muy importantes. Y el cronograma de adquisición y liberación de personal es a partir de cuándo y hasta cuándo se realizará el proyecto. Los elementos del proceso a incluir en el plan es la selección de personal por competencias, es decir, hay que elegir aquellos que tengan las competencias necesarias para realizar el proyecto, no, no sé, por nepotismo o porque los conozco, no, se deben seleccionar aquellos que realmente puedan realizar el proyecto. Y los roles y las responsabilidades dentro del proyecto tienen que ser muy claros, es decir, el rol que va a tener cada participante, la autoridad, quiénes van a ser las figuras de autoridad, qué responsabilidad tiene cada uno de los participantes y cuáles son las competencias que se esperan de cada uno. El segundo proceso es adquirir el equipo del proyecto, que no es más que el proceso para confirmar los recursos humanos disponibles y formar el equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto. Porque, ok, se pudieron haber identificado a aquellos que sí tienen las competencias necesarias para realizar el proyecto y puede que hayan varios. Sin embargo, puede que no todos estén disponibles, puede que algunos ya estén ocupados con otros proyectos, así que hay que confirmar que en efecto estén disponibles y si no hay ninguno, pues habrá que entonces buscar afuera. A eso se refiere este proceso. Las entradas son el plan para la dirección del proyecto, que es cómo se espera que se vaya a manejar el personal durante el proyecto, cómo se va a motivar, cómo se va a recompensar, los factores ambientales de la empresa, porque en toda la organización hay factores internos y externos que afectan el comportamiento de la empresa y también de sus integrantes, y los activos de los procesos de la organización. El tercer proceso es el desarrollo del equipo del proyecto, en el cual se realizan mejoras en las competencias, interacciones y el ambiente general del equipo de trabajo con la finalidad de obtener un mejor desempeño en el desarrollo del proyecto. Es decir, aquí ya se tienen seleccionados los integrantes, ya se confirmaron y ya son parte del equipo. Ahora es el trabajo de los directores hacer que trabajen bien entre ellos. Hay que identificar cuáles son los posibles problemas, los posibles conflictos que pueden surgir y no evitarlos, nunca evitar los conflictos, sino más bien canalizarlos y obtener resultados positivos para mejorar el equipo. Entonces, las responsabilidades de los directores del proyecto son identificar, conformar, mantener, motivar, liderar e inspirar. Es decir, utilizar, podría decirse, de la forma más eficaz posible a cada uno de los recursos humanos, es decir, de las personas que conforman el equipo para que den lo mejor de sí y pueda unirse las habilidades de todos con un objetivo común. El objetivo del desarrollo del equipo es mejorar el conocimiento y las habilidades, mejorar los sentimientos de confianza y cohesión y crear una cultura de equipo dinámico y cohesivo, donde todos persiguen el mismo objetivo y al mismo tiempo tengan sensación de autosuficiencia y de que son importantes en el equipo. Por último, el último proceso es dirigir el equipo del proyecto y sus objetivos son dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, gestionar los conflictos, resolver los problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. ¿Por qué? Porque no todo va a ir según lo planeado y por eso hay que constantemente seguir y adelantarse a los conflictos. No evitarlos, es gestionarlos. Y con los conflictos, generalmente, si se pueden gestionar bien, se resuelven problemas. Y pues se hacen los cambios necesarios para al final cumplir los objetivos. Y las entradas, pues serían las asignaciones del personal del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, las evaluaciones de desempeño del equipo. Esto es muy importante para saber
qué personal puede seguirse utilizando o cómo se puede utilizar mejor o en qué se puede corregir. Esto sirve tanto para los directores como para los mismos integrantes del equipo, los informes de desempeño y los activos de los procesos de la organización. La gestión de compras, que es la segunda gestión de la que se va a hablar, incluye todos los procesos relacionados con la adquisición de bienes y servicios dentro del alcance del proyecto, que son obtenidos fuera de la organización o compañía, porque no todo lo que se compra son materiales, también puede ser servicios. No todas las empresas son tan grandes que tienen todos los departamentos necesarios para un proyecto. El outsourcing es algo muy común y hay que saber cuándo adquirir un servicio o cuándo comprar materiales y cuando no es viable. Por eso es tan importante este tipo de gestión. El primer proceso de los 6 que incluye este tipo de gestión es la planificación de compras y subcontratos, que es el proceso de identificación de las necesidades del proyecto para las cuales sea preferible adquirirlas o contratarlas fuera de la empresa encargada del mismo. Es decir, el ejemplo más sencillo sería una empresa que quiere hacer un curso de capacitación para sus empleados, por ejemplo, de identificación de riesgos o cualquier cosa de seguridad industrial. Puede que no sea viable crear un departamento completo de seguridad dentro de la empresa porque sea costoso y sea más sencillo simplemente tener un outsourcing y contratar personas fuera de la empresa para que hagan estas capacitaciones. Lo mismo con algunos materiales. Puede que no sea viable producirlos dentro de la empresa, sino comprarlos ya hechos en otro lado. El segundo proceso es la planificación de ofertas, que es la encargada de la preparación de la documentación necesaria para obtener los precios correspondientes a las compras y subcontratos del proyecto. Es decir, necesitan ellos saber qué necesitamos nosotros de ellos. Si necesitamos saber exactamente cuántas personas necesitamos si es un servicio, qué necesitamos exactamente, cuántos tipos, si es un material, cuántos kilos de tanto, cuántas unidades de tanto, pero un número exacto. Y preparar todos los documentos necesarios, legales o ya sean técnicos, para que cuando vayamos a pedir un presupuesto esté todo ordenado y así tener el precio correcto. El tercer proceso es la solicitud de ofertas, que corresponde al proceso encargado de obtener respuesta y propuestas también de los vendedores sobre los productos y servicios necesarios en el proyecto, es decir, llamar su atención y ya finalmente obtener el presupuesto y el interés también de estos vendedores, de estos posibles vendedores. La selección de ofertas incluye la recepción de ofertas y propuestas y la aplicación de un criterio de evaluación para seleccionar al vendedor, porque pueden llegar en algunos casos más de una oferta de posibles vendedores del material o del servicio y habrá que evaluar no solamente el precio, también hay que evaluar la disponibilidad y la reputación y hay que hacer un estudio completo para poder evaluar y tomar la mejor decisión, porque se puede tener un mejor precio, pero si la calidad no es la adecuada, ni la distribución tampoco, ni tampoco tienen suficiente material para el futuro o el servicio puede ser intermitente, no es adecuado. Entonces, claro, los tips puede ser, es el precio más importante, es el factor más importante desde el punto de vista de cada unidad de producto, pero el precio más bajo, como estoy diciendo, no tiene por qué implicar el coste más bajo, porque puede ser muy barato, pero ¿cómo se trae? Si está en otro estado, si está incluso en otro país. Las propuestas suelen ser divididas entre técnicas y comerciales y además ser evaluadas separadamente. Múltiples proveedores pueden ser necesarios para productos críticos, porque puede ser que un solo proveedor no sea capaz de suplir nuestra demanda para el proyecto, entonces habrá que tener más de un vendedor. Conviene tener en cuenta la fiabilidad y cabildad del servicio prestado por el proveedor. Y un ejemplo muy sencillo puede ser, por ejemplo, la fabricación de alguna herramienta y la materia prima no nos la puede vender un solo vendedor porque no tiene suficiente. Entonces podemos elegir dos y tendremos que evaluar no solamente el precio, aunque será lo más importante para empezar, pero también si el precio no luego perdemos ese ahorro que estamos realizando trayendo el material o porque se nos va a romper la mitad. Entonces tenemos que tomar en cuenta el panorama completo. Este proceso se encarga de que los rendimientos del vendedor se encuadren dentro de requisitos y condiciones del proyecto. Tiene factores claves como que el plan ejecutivo del proyecto que autoriza el trabajo del proveedor y establece los tiempos de ejecución, los informes de rendimiento para controlar los costes del proveedor, los plazos y los rendimientos de los resultados, el control de calidad para controlar los resultados individuales de cada proveedor,
el control de cambios para asegurar la aprobación de los cambios, comprobar su necesidad y avisar a los departamentos dependientes. Entonces, un ejemplo donde se puede ver esto sería que luego ya de haber seleccionado el vendedor o los vendedores del producto o servicio, tenemos que utilizar indicadores para evaluar el rendimiento, la calidad y si se requieren hacer algunos cambios para poder seguir realizando el proyecto de manera exitosa. Puede ser, por ejemplo, si se contrata un servicio, cuál ha sido el rendimiento para el rendimiento, viendo los resultados versus el costo, la calidad, la satisfacción de la gente que recibe el servicio y si necesitan hacerse algunos cambios para el futuro o ya al final habrá que hacer entonces un cambio directo de proveedor. Para esto se utiliza este proceso. La finalización del contrato es similar al cierre administrativo y consiste en la verificación de los productos o servicios prestados, su aceptación y la confirmación legal y administrativa de esta aceptación. Los tips es que, bueno, tiene que tomarse en cuenta sobre todo el punto anterior, utilizar muchos indicativos para evaluar si realmente el producto que estamos trayendo o el servicio que estamos trayendo es aceptado y es compatible al final con nuestro proyecto, si se recomienda para futuros proyectos y de esta forma cuando se realicen en el futuro otros proyectos ya sepamos qué proveedores son confiables y tienen productos de calidad. El tercer tipo de gestión es la gestión de información y comunicación, que desarrolla todos los procesos requeridos para asegurar la preparación, recolección, distribución y almacenamiento de toda la información generada por el proyecto, dentro de los plazos y fechas establecidas. Y también establece los enlaces y vínculos correspondientes entre las personas, ideas e información para alcanzar el éxito del proyecto. Cada una de las personas involucradas en el proyecto debe estar capacitada para preparar, enviar y recibir información y debe comprender cómo las comunicaciones que ellos gestionan afectan el desarrollo del proyecto. Tiene 4 procesos y a medida que los vayamos explicando daremos ejemplos de cómo se desarrolla este tipo de gestión. Para este tipo de gestión se deben tener en cuenta aspectos relacionados con modelos de envío-recepción, lazos de realimentación e impedimentos de la comunicación. Selección del medio de comunicación, o sea, si va a ser oral, escrito, si va a ser por email o por una intranet, que es básicamente la plataforma interna de la organización. El estilo de la comunicación, si va a ser formal, informal, en pasiva, en instancias, en cartas. Y las técnicas de presentación, es decir, el diseño, por ejemplo, de una forma más empírica, el de PowerPoint, el diseño visual, la selección de colores, los colores empresariales, para que se identifiquen las personas con el proyecto y para que otras personas identifiquen el proyecto fácilmente. Y las técnicas de gestión de reuniones, si van a hacer agendas, convocatorias, moderadores, redacción de minutas, todo esto se tiene que tomar en cuenta antes de realizar los procesos, que son 4 de este tipo de gestión. El proceso de planificación de las comunicaciones es el encargado de determinar qué información y comunicaciones son necesarias para los participantes del proyecto, establecer quién necesita la información, cuándo la necesitan, cómo tiene que ser entregada y por quién tiene que ser preparada. Y conviene preparar unos protocolos de comunicación que faciliten la transmisión de la información entre los participantes, así como estandarizar los interfaces y modelos. Es decir, si por ejemplo se necesita la información técnica de un tanque o información técnica necesaria para que se puedan realizar los proyectos, que a ver quién es el que tiene que leer eso, si es el ingeniero, quién tiene que entregarla y cómo tiene que ser entregada. Si va a ser por correo electrónico, entonces crear una plantilla para que sea fácil transmitir el mensaje cada vez que sea necesario y se estandarice, que todos se guíen por la misma plantilla. Este proceso es un proceso que dura durante todo lo que tarde el proyecto, es constante, se hace todo el tiempo, todos los días quizás, y se encarga que la información del proyecto llegue a quien la necesite en el momento. Es decir, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de los correos, que todos los días llegue la información necesaria para el siguiente día de trabajo y siempre esté el canal abierto de comunicación y que siempre estén proveyendo información a los encargados del proyecto. Los informes de rendimiento recopilan y permiten la distribución de la información referente a los rendimientos del proyecto, de sus resultados y de cómo se avanza en la consecución de los objetivos y se consumen los recursos. Este proceso incluye informes del estado del proyecto, informes del proceso del proyecto e informes de previsiones del proyecto.
Es muy importante, sobre todo para informar a sus superiores o a los inversores de cuáles van siendo hasta ahora los resultados y cómo está avanzando el proyecto. Para, en caso de que se esté avanzando mal o no se estén logrando resultados en el tiempo esperado, qué se puede cambiar y cómo se puede cambiar. Pero sin esta información no se pueden tomar ese tipo de decisiones. El cierre administrativo consiste en la recopilación de la información referente a todo un proyecto o fase del proyecto, que se prepara al final de estas etapas, con el objetivo de formalizar la aceptación de resultados parciales si es una fase o finales si es todo el proyecto por parte de los clientes. Este proceso y los informes que de él surgen suelen ser de cumplimiento obligatorio para todo proyecto, al final de cada fase o al final de cada proyecto. Es decir, esta es la información que se tiene al final de cada proyecto, lo que recopilamos y los resultados ya no se pueden cambiar, por lo tanto, por eso es que se dice que se aceptan. Por ejemplo, sería cuando al final se termina un proyecto o se termina la fase, no sé, de la campaña de mercadeo, se pueden ya decir, esta es la información que recopilamos, estos son los resultados, ya no se pueden cambiar, son lo que son, y bueno, se pueden hacer las recomendaciones necesarias para la próxima. El cuarto tipo de gestión es la gestión de riesgos, que es el que se encarga de la identificación y análisis de los riesgos que ponen en peligro el éxito del proyecto, así como de los procedimientos y medidas de contingencia para evitarlos y solucionarlos. Su principal objetivo es el de maximizar las probabilidades y las consecuencias de los efectos positivos para el proyecto, a la vez que minimizan los negativos. Ya hablamos que la mayoría de los proyectos que se comienzan no suelen terminar y si terminan, pues surgen muchos problemas que hacen que se gaste muchísimo más tiempo del estimado o mucho más dinero. Por lo tanto, este es otro tipo de gestión que es muy importante. El primer proceso de este tipo de gestión es la planificación de la gestión de riesgos. Es el proceso a partir del cual se decide cómo se abordan y planifican las actividades y tareas de gestión de riesgos del proyecto. Es muy importante para toda organización y planificar estas tareas de gestión aseguran que el nivel, tipo y área de cobertura de las medidas de control estén en concordancia con la importancia del proyecto y de la organización. Entonces, si se está comenzando un proyecto, entonces se tienen que planificar qué medidas y cómo vamos a saber que nuestro proyecto está en riesgo. Cómo empezar a ver, qué indicativos, qué gráficas, qué forma de evaluarlo. Es muy importante al principio y también durante, porque se propone al principio, pero se utiliza durante todo el proyecto, estos indicativos. El segundo proceso es la identificación de riesgos, que es el proceso encargado de reconocer qué riesgos pueden aparecer a lo largo de la vida del proyecto y caracterizarlos lo más detalladamente posible. En este proceso participan el equipo de dirección de proyectos, el equipo de gestión de riesgos, expertos de la empresa u organización, expertos externos, los clientes, los usuarios finales, otros gestores y directores de proyectos, los inversores y los participantes encargados de las distintas áreas del proyecto. Entonces, un ejemplo puede ser una reunión antes de empezar el proyecto y que cada quien con su conocimiento diga cuáles son los posibles riesgos, cuáles son los posibles problemas que puede presentar el proyecto. Por ejemplo, si es una empresa que tiene como materia prima cemento, un riesgo puede ser que el proveedor ya no tenga disponibilidad o que suban de golpe los precios del cemento. Entonces habría que evaluar en caso de que eso suceda, qué se puede hacer y cómo se puede evitar que lleguemos a ese punto. Cada quien entonces mencionará un posible riesgo y una posible solución y cómo se puede evitar. De esta forma, si llegara a pasar, ya se está preparado. El tercer proceso es el proceso de evaluación del impacto y de la verosimilitud de los riesgos que se han identificado en el proceso anterior. Esta clasificación tiene también en cuenta la dualidad tiempo de aparición e influencia a la hora de establecer estas categorías. Este proceso establece unas prioridades y jerarquía dentro de los riesgos, en función de su efecto potencial sobre los objetivos del proyecto. Y este paso es fundamental a la hora de determinar la importancia y la rápida preparación de planes y respuestas frente a los riesgos de mayor importancia. Básicamente, en palabras más sencillas, es jerarquizar qué riesgos pueden perjudicar más al proyecto. Porque habrá muchos, pero algunos serán más importantes que otros. Es importante identificarlo porque puede que se estén gastando energía y recursos en un riesgo que quizás no sea tan influyente como otro que puede ser algo relacionado con proveedores o no necesariamente proveedores, sino simplemente recursos humanos, ambiente laboral,
No se sabe, por eso es importante evaluarlos y jerarquizarlos, porque puede que no sea tan intuitivo como parezca al principio. Este proceso tiene por objetivo establecer un análisis numérico de la probabilidad de cada riesgo y de su peso, o sea, las consecuencias sobre los objetivos del proyecto, así como el riesgo global en sí del propio proyecto. Sus finalidades son determinar la probabilidad de conseguir un objetivo específico del proyecto, identificar los riesgos que requieren más atención, cuantificando su importancia relativa entre todos los riesgos posibles. Cuantificar la exposición ante diferentes riesgos del proyecto y determinar el tamaño y el coste de las medidas a tomar para su resolución. Identificar de manera realista y practicable los costes, calendarios y alcance de los planes de contingencia. Es decir, básicamente es trabajar con probabilidad, trabajar con estadística y con números, ya con dinero, y se puede ya ver si el riesgo es demasiado alto, quizás ya no sea viable realizar ese proyecto, quizás ya se tengan que buscar otras alternativas porque no se puede arriesgar si hay un 80% de posibilidades, incluso el 50% de posibilidades, si es muchísimo dinero invertido y no vale la pena. Habrá que ver también cuáles, de nuevo, se puede utilizar para jerarquizar los riesgos, porque quizás no sea el más importante, pero es uno que con mucha probabilidad pueda que suceda. Entonces también debe ser jerarquizado entre los primeros, porque es uno que sí o sí va a suceder. Los planes de contingencia son el quinto proceso de este tipo de gestión y es el proceso de desarrollo de las opciones y acciones a tomar en un proyecto, orientadas a fomentar las oportunidades y reducir los peligros en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Abarca la identificación y asignación de responsabilidades de cada parte dentro del proyecto, con respecto a las acciones a llevar a cabo, asegurando que los riesgos ya identificados van a ser tratados adecuadamente. Los planes de contingencia deben ser adecuados a los riesgos, costes, tiempos de reacción y tienen que ser realistas dentro del contexto del proyecto, acordados por los distintos protagonistas y coordinados por una persona o equipo responsable. La efectividad de los planes de contingencia determinan directamente la posibilidad de que un riesgo afecte o no al desarrollo del proyecto. Es decir, de nada sirve identificar y jerarquizar los riesgos si, aunque se tengan previstos, no hay un plan de contingencia, porque si sucediera una eventualidad, porque no se pudo evitar, pues se pararía el proyecto probablemente si no hay un plan de contingencia adecuado y si no hay un equipo responsable que esté trabajando en crear un plan de contingencia para cada riesgo. Por supuesto, los riesgos con más probabilidad que sucedan y que son más importantes, estos son los que se les debe conseguir un plan de contingencia lo más pronto posible, es decir, también se debe jerarquizar y va de la mano con la identificación y jerarquización de los riesgos de los procesos anteriores. Este último proceso es el encargado del seguimiento y control de los riesgos identificados, vigilancia de los riesgos residuales, identificación de nuevos riesgos, controla la planificación de riesgos, asegura la ejecución de los planes de contingencia y respuesta y evaluar su efectividad a la hora de reducir los peligros y aumentar las oportunidades de éxito del proyecto. Una buena gestión de control de riesgos permite obtener información suficiente para tomar las decisiones oportunas antes de que los riesgos aparezcan y así minimizar los conflictos. El propósito es que los planes de contingencia sean implementados adecuadamente. Esto es una forma de saberlo gracias a este proceso. Las respuestas y acciones han sido efectivas o si hay que desarrollar nuevas respuestas o planes. Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. La exposición del proyecto a los riesgos ha variado. Analizando las tendencias que nos damos cuenta de ello, se dan las condiciones para la predicción de un riesgo, se han seguido las políticas y procedimientos adecuados, han aparecido u ocurrido riesgos inesperados o no identificados. Este proceso sirve para identificar y evaluar todo lo anterior dicho. La gerencia de la calidad es el proceso que asegura que todas las actividades necesarias para diseñar, planificar e implementar un proyecto sean efectivas y eficientes con respecto al propósito del objetivo y su misión. Es un proceso continuo que empieza y termina con el proyecto. Se refiere a prevenir y evitar antes de que medir y arreglar resultados de poca calidad. Es parte de cada proceso de gerencia de proyectos, desde el momento que el proyecto inicia hasta los pasos finales en la fase de cierre de proyecto. La calidad se puede definir como conformidad con los requerimientos o actitud para el uso. La principal política de la gestión de la calidad es asegurarse que el proyecto alcanzará o superará las necesidades y expectativas de los interesados en el proyecto. Una de las causas para que haya evaluaciones pobres en un proyecto es que el proyecto solo se enfoca en alcanzar los requerimientos escritos para obtener los resultados principales e ignora las otras necesidades y expectativas de los interesados en el proyecto.
Por lo tanto, es importante que se cumpla con todo esto y si es un proyecto que se quiere que se mantenga a largo tiempo, es necesario que tenga una calidad aceptable. El primer proceso es la definición de la calidad, que es identificar qué estándares de calidad se utilizarán en el proyecto. Se recurrirá a los donantes, beneficiarios, a la organización y otros interesados en el proyecto para que aporten para una buena definición de calidad. La gestión de la calidad implica tener la habilidad de anticipar situaciones y preparar acciones que ayudarán a obtener los resultados deseados. La meta es prevenir los efectos a través de la creación de acciones que aseguren que el equipo del proyecto entienda qué se define como calidad. Es decir, no basta con que solo un grupo, que puede ser la organización o solo el cliente, entienda lo que entienda como calidad. Necesitan ser muy específicos porque puede que el cliente tenga una definición de calidad, la organización otra, los que entregan el dinero tengan otra definición. Entonces, lo importante es que todos hablen entre ellos y definen lo que es la calidad, porque pueden pedir un paraguas y la organización consigue muchos paraguas pequeños y resulta que eran paraguas para una tormenta, para un lugar tormentoso. Entonces, la clave de todo esto sería elegir y definir para qué se va a utilizar. Creo que, en mi opinión, es lo más sencillo para poder definir la calidad. Ahora, el plan de calidad es que parte de definir la calidad involucra el desarrollo de un plan de calidad y una lista de tareas que serán ejecutadas durante la fase de implementación del proyecto. Una vez que el proyecto ha definido los estándares y las características de calidad, creará un plan de calidad del proyecto que describirá todas las definiciones de calidad y los estándares relevantes para el proyecto. El plan de calidad también describe las condiciones que los servicios y bienes deben poseer para satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados en el proyecto y describe las situaciones o condiciones que hacen que un resultado esté por debajo de los estándares de calidad. El aseguramiento de la calidad es la actividad de proveer evidencia para promover la confianza entre los interesados en el proyecto de que las actividades relacionadas con la calidad se están ejecutando efectivamente y que todas las actividades planificadas están realizándose para proveer la confianza de que un producto o servicio satisfará los requerimientos establecidos de calidad. La meta es reducir las posibilidades de que productos o servicios tengan poca calidad después de que la actividad o el proyecto hayan sido completados. Las auditorías de calidad son revisiones estructuradas de las actividades de la gerencia de calidad que ayudan a identificar las lecciones aprendidas que pueden mejorar la ejecución de las actividades actuales o futuras en el proyecto. El ciclo PHRA, que es planificar, hacer, revisar y actuar, es la herramienta más popular utilizada para determinar el aseguramiento de la calidad. Este ciclo consiste en 4 pasos, que son planificar, hacer, revisar y actuar. El planificar se refiere a establecer los objetivos y procesos requeridos para entregar los resultados deseados. En hacer es implementar el proceso. En revisar es monitorear y evaluar el proceso implementando y evaluando los resultados versus los objetivos predeterminados. Y actuar es aplicar las acciones necesarias para mejorar y si los resultados requieren cambios. El control de calidad es la utilización de técnicas y actividades que comparan la ejecución real de la calidad con las metas y definen las acciones apropiadas en respuesta a un déficit. Es el proceso que monitorea los resultados de proyectos específicos para determinar si están conformes con los estándares relevantes e identifica los diferentes enfoques para eliminar las causas de la ejecución no satisfactoria. La meta del control de calidad es mejorar la calidad, como su nombre lo indica, e involucrar el monitoreo de los resultados del proyecto para determinar si los mismos alcanzan los estándares de calidad o definiciones basadas en las expectativas de los interesados en el proyecto. Los elementos del control de calidad son la aceptación, que son los beneficiarios, el donante u otros interesados clave en el proyecto. Ellos deben aceptar o rechazar el producto o servicio entregado. La aceptación ocurre después de que los beneficiarios o el donante hayan tenido la oportunidad de evaluar el producto o servicio. El retrabajo es la acción tomada para hacer que el producto o servicio rechazado tenga conformidad con los requerimientos, especificaciones de calidad o expectativas de los interesados en el proyecto. Y los ajustes es corregir o tomar los pasos necesarios para prevenir problemas de calidad mayores o efectos basados en mediciones de control de calidad. Las herramientas de control de calidad son el efecto, que se llama diagrama de espina de pescado por su apariencia. Es una herramienta de análisis que provee una mirada sistemática a los efectos y causas que crean o contribuyen a esos efectos. La gráfica de Pareto, la gráfica es un histograma que ordena los datos por su frecuencia de ocurrencia. Muestra cuántos efectos fueron generados por un tipo de categoría de una causa identificada.
Y los gráficos de control, que es una exhibición gráfica de datos que ilustra el resultado de un proceso en un cierto tiempo. El propósito de un gráfico de control es prevenir defectos antes que detectarlos o rechazarlos. El gráfico permite determinar si un proyecto o un proceso está dentro o fuera de control durante un periodo de tiempo específico. Por último, el último proceso del último tipo de gestión es el de las mejoras de la calidad, que es el enfoque sistemático a los procesos de trabajo que buscan eliminar el desperdicio, la pérdida, el rehacer un trabajo, la frustración, entre otros, para lograr que los procesos de trabajo sean más efectivos, eficientes y apropiados. La mejora de calidad se refiere a la aplicación de métodos y herramientas para cerrar la brecha entre los niveles de calidad actuales y los esperados mediante el entendimiento y manejo de las deficiencias y fortalezas del sistema para mejorar o en algunos casos rediseñar los procesos del proyecto. Los pasos en la mejora de la calidad son identificar lo que se quiere mejorar, el proyecto, por ejemplo, utilizando los datos encontrados en el proceso de control de calidad. Identifica las áreas que tienen que ser mejoradas. El segundo paso es analizar, que es analizar el problema o el sistema. El equipo investiga las causas del problema y sus implicaciones para el proyecto. Las causas pueden ser internas o externas al proyecto. Y desarrollar soluciones potenciales o cambios que puedan mejorar el problema o sistema, lluvia de ideas del equipo y soluciones potenciales del problema, tomando en consideración su impacto al presupuesto y cronograma del proyecto. Por último, sería el paso de evaluar, que son implementar las soluciones. Y la mejora continua, que es porque la calidad no es algo que se logra al final de una fase o al final de un proyecto, sino que es un proceso continuo que permite asegurar que la calidad sea parte de todos los aspectos del proyecto. La meta es mejorar continuamente en base a las lecciones aprendidas y a las nuevas perspectivas provistas por el proyecto. Y como ingenieros industriales, esto es muy importante porque el Kaizen, que es la mejora constante, es la base de todo nuestro trabajo.